Sean todos bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión me acompaña Pedro Ábalos. Él es psicoterapeuta gestal y sexólogo. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Tocayo, muy buena noche, día o tarde, no sé a qué horas nos vayan a escuchar o ver, pero con el gusto de estar aquí contigo, gracias por la invitación. No, hombre, un gusto, de la misma forma tenerte por aquí en este espacio y por haber organizado tu tiempo para que pues pueda ocurrir, ¿no? Bueno, pues me gustaría comenzar con unas cuantas preguntas de identificación en relación a tu labor como psicoterapeuta gestal y sexólogo, específicamente en este tema de la sexualidad que pues tiempo a tiempo, década a década, año a año, va transformándose y ahora es un elemento o un tema muy abierto también ahora con todas estas redes sociales a las cuales tenemos acceso. De entrada quisiera preguntarte ¿qué es lo que, más bien, qué no es un sexólogo? Para que la gente pueda ir ubicando lo que pueda creer, lo que te han dicho que es y realmente no es. ¿Qué no es un sexólogo? Fíjate que nunca me habían hecho esta pregunta, así que, pues, un sexólogo no es una persona común y corriente, ¿verdad? Un sexólogo no es un psicoterapeuta, no es un psicólogo, no es un filósofo, es una persona que se ha encargado de responsable, consciente, divertidamente, estudiar lo que es la sexualidad humana, que le ha dedicado buena parte de su vida, de su formación, a entender qué le pasa al ser humano con respecto a su sexualidad, a su erotismo, a su identidad de género, a su rol de género, a sus procesos de placer, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que realmente se haya comprometido a estudiar, sea a nivel institucional o sea a nivel autodidacta, y con profundidad, compromiso y responsabilidad, eso podría ser un sexólogo. Luego están las certificaciones, ¿verdad? Que sí hay que tenerlas, hay que hacer los cursos, talleres y demás necesarios para poderte presentar como sexólogo, educador sexual, terapeuta sexual, etcétera. Ujú. Y entrando en este tema de los conceptos y las aclaraciones también de esta palabra de sexualidad, que se usa, pues bueno, desde la formación, desde la educación básica de los niños, de las niñas, ¿tú cómo podrías definir qué es la sexualidad? Mira, la definición más fácil es la etimológica, ¿no? Y engloba muy bien una manera de entender la sexualidad. Sexualidad viene de un vocablo latino que significa dividir, seccionar, diferenciar. Y de otra terminación que dad, que significa expresión de. Entonces la sexualidad es la expresión de la diferencia de los seres humanos. Proceso de diferenciación entre los seres humanos. Y esta definición a mí me parece muy bonita porque entonces aborda un concepto muy moderno que es el tema de la diversidad sexual, ¿no? Entendiendo que todos los seres humanos tenemos una sexualidad personal, subjetiva, que cada uno tenemos que disfrutar, tenemos que reconocer, trabajar en ella y que es mía, que puede parecerse a otras sexualidades, pero que no es la sexualidad de alguien más, es la mía, ¿no? Y que ese proceso es un proceso único, individual, trascendente, importante. Entonces, si una persona logra entender que no existe una sexualidad, hablando de los seres humanos, sino existen muchas sexualidades, muchas formas de expresar estas diferencias, pues entonces tenemos un compromiso, ¿verdad? A ser nosotros mismos. Les digo yo muchas veces a mis alumnos, a mis pacientes, a mis amigos, les digo, mira, desde el punto de vista natural, perdón, evolucionaste desde el Big Bang hasta el día de hoy para ser tú, únicamente tú. La naturaleza no evolucionó nadie igualito a ti. Eres único desde el punto de vista de la evolución humana, eres único e irrepetible.
no hubo ni va a haber nadie igual a ti. Eso desde el punto de vista objetivo y científico, ¿verdad? La unicidad. Y entonces lo único importante desde el punto de vista de la ciencia, de la evolución humana, es que tú seas tú y te expreses y te desarrolles como tú necesitas. Y le digo, y si eres religioso, ¿verdad? Y crees en Dios y crees que Dios te creó, también piénsalo así, ¿verdad? Dios no ha creado a nadie como tú. No existe en este momento nadie como tú, más que tú. No existe no existió antes nadie que tú como tú, ni va a existir después. Así de importante eres en la naturaleza y en la creación divina. Sí, es esta definición muy particular. Creo que es indispensable que tú mismo la puedas comentar con tus credenciales y tu autoridad como sexólogo, el que no estemos fijados a una manera de entender la sexualidad. Pareciera que sí, yo me incluyo en esa lista. Cuando comencé a escuchar la palabra sexualidad y los temas que implicaban la sexualidad en cuanto a aparatos reproductores masculinos, femeninos, pues todas las partes que están conformadas, la parte de tener coito, de cómo nacen los bebés, toda esta parte que viene, que está definida y digamos que señalada en la educación básica. Pareciera que se queda solo en eso, ¿no? Como que sexualidad es solamente órganos reproductores o genitales, ¿no? Sí, desafortunadamente luego tenemos una concepción muy chiquita y poco compleja de lo que es la sexualidad. Nos quedamos solamente en la genitalidad, le llamamos los sexólogos, en la parte reproductiva inclusive nada más, ¿no? Y a veces, y mal estudiada, además mal estudiada, ¿no? Porque todos los procesos biológicos en sí mismos son complejos, ¿no? Y la sexualidad, pues sí es biología, es una buena parte de la biología, pero es otra parte, muy buena parte psicología, o sea, es decir, aprendizaje, emoción, pensamiento, valores, creencias, ¿verdad? Es otra gran parte importante. Y otra gran parte tiene que ver con el placer, con el erotismo, ¿verdad? Entonces, yo para explicarles más fácilmente le digo, vamos a pensar en 4 elementos en la sexualidad. Un elemento biológico que tiene que ver con la anatomía, fisiología, que está en todo, en todos los otros elementos que voy a mencionar. No puede haber una sexualidad sin biología, somos cuerpo. Aunque tengamos creencias espirituales y demás, en este plano tenemos cuerpo y tenemos anatomía y fisiología, ¿verdad? O sea, y tenemos respuestas anatómicas, tenemos cerebro, tenemos sistema límbico, tenemos sistema reptílico, tenemos los hemisferios cerebrales, los lóbulos frontales, las conexiones interneurales, los neurotransmisores, tenemos todo eso, o sea, y no lo podemos quitar, si no lo quitamos nos morimos o tenemos problemas de salud. A partir de esta concepción biológica, tenemos una interrelación con la sociedad, ¿verdad? El organismo con el medio, decimos los gestaltistas. Y esta interacción con el medio genera lo que es la psique. La psique, el concepto de sí mismo, la formulación de las emociones, la formulación del placer, del displacer y demás. Y entonces el siguiente concepto, que es un concepto psicosocial, les digo yo, es el concepto de género. El concepto de género, ahí vamos a estudiar básicamente lo que son las identidades de género, que al ser un constructo social, ¿verdad? Sí tiene su base biológica, por supuesto, pero es más una construcción social, ¿verdad? Y entonces al ser una construcción social se puede jugar mucho más con ella, ¿verdad? Y pasan muchas cosas en el proceso de crecimiento. El género tiene este concepto de identidad de género, que es cómo tú te percibes como hombre o como mujer, o como persona queer, o como persona bigénero, o como persona trans, como un hombre trans, una mujer trans, y muchos procesos de identidad que la cultura hoy se pueden permitir en la cultura actual y que están generando un boom, les digo yo, nos están hackeando el cerebro los morros y las morras porque nos aparecen diciéndome
soy queer, ¿no? Más me voló el cerebro hace poquito alguien que vi que decía, soy gato, y entonces yo decía, wow, o sea, ¿qué onda con este proceso en cuanto a la identidad, al crecimiento de la percepción del sí mismo del ser humano, ¿no? Y cómo lo están viviendo nuestras juventudes. A partir de esa identidad construimos lo que es el papel o el rol de género, la forma en que decidimos expresar ese sentimiento, esa identidad, ese ser interno, ¿verdad? Y lo disfrazamos, lo vestimos. Podemos enmascararlo, hay muchos procesos de enmascaramiento en la sexualidad, cuando nuestro self, nuestro sí mismo esencial, no es bien aceptado socialmente. Entonces puedo enmascararlo, puedo disfrazarlo de lo que mi mamá quiere, de lo que mi papá quiere, de lo que la sociedad me pide. Ese proceso de enmascaramiento para mucha gente es muy sufriente. A otra gente no. Dice, pues para mí me es cómodo. En vez de estarme peleando con mi mamá, pues finjo que soy lo que ella quiere y me quito de problemas. Pero otras personas lo viven con mucho sufrimiento, mucha depresión, angustia y pues problemas de salud mental, ¿no? Entonces, el proceso del enmascaramiento, en el proceso de la identidad, pero también el proceso de representarme yo, como yo quiero en mis roles, con el disfraz que yo quiero, ¿verdad? Si me siento hombre, pues verme como el hombre que me quiero ver. Si me siento mujer y me percibo como mujer, verme y sentirme como la mujer que me percibo. Si me percibo como queer o raro, ¿verdad? Extraño, diferente, poderme expresar en ese sentido. Esa es la expresión de género. Pues ahora tenemos unas grandes discusiones en torno a esto de las identidades y los roles de género, ¿no? Hay gente muy enojada porque dicen, perdón, nada más hay dos géneros, hombre y mujer, ¿no? No, yo como sexólogo les digo, no, hay dos sexos biológicos y de hecho no es cierto, hay tres, ¿verdad? Hay un macho, hembra y persona en estado intersexuado. Pero la construcción psicoemocional, ¿verdad? Que tiene que ver con la interacción de la personita con su entorno, va a construir una identidad muy específica y no se construye a partir del deseo del papá, de la mamá o inclusive de la propia persona. Todavía no sabemos ni siquiera cómo se construye, ¿sabes? O sea, en pleno 2023 y no sabemos por qué se construyen las distintas identidades. ¿Por qué un ser humanito que tiene vulva y trompas de falopio y ovarios empieza a percibirse a sí mismo así, a sí mismo y no a sí misma? ¿Verdad? No entendemos. Mucha gente tiene teorías que es porque la mamá los permite, que porque los influye la bola de pervertidos que están en la tele y todo ese asunto. Pero lo cierto es que estos fenómenos se han dado inclusive en sociedades donde no es permitido, donde no hay expresión de la diversidad sexual. Entonces, entender esta base biológica, esta parte de la fisiología, de la anatomía cerebral, muscular, todo. Luego entender los procesos psicosociales de la construcción del ser, de la percepción del sí mismo. Y luego agregar el elemento erótico. El elemento erótico que generalmente cuando hablamos de sexualidad todo el mundo piensa que estamos hablando de erotismo. Sí, de sexo, de relaciones sexuales. Sexólogo es relaciones sexuales. Relaciones sexuales y eso tiene que ver con el placer, antiguamente con la reproducción, ¿no? A mí me da mucha risa cuando he leído algunos textos y hablaba con personas mayores cuando era más joven. Ahora ya no me ha encontrado ninguna persona mayor que me cuente esta anécdota. Probablemente en zonas más rurales sí exista todavía esto, pero me decía, por ejemplo, una tía me decía, cuando yo iba a tener relaciones sexuales con tu tío, me tenía que poner una bata larga que tenía un hoyo en la zona genital, ¿verdad? Y él usaba su pijama y antes de meternos a la cama para tener relaciones sexuales, decíamos, no es por vicio ni por fornicio, es por hacer un hijo a tu santo servicio. Yo decía, ¿de verdad? Sí, pues sí. Y entonces toda la sexualidad, desde la época victoriana, sobre todo, con la reina Victoria se establecen normas morales muy rígidas, se vuelve reproductiva. El sexo solamente se permite en el matrimonio y con la única finalidad de recreación.
culturalmente, moralmente en esta sociedad occidental. Muchas otras cosas pasaban en el mundo, ¿verdad? Porque el occidente no es el mundo, Europa no es el mundo, Estados Unidos no es el mundo. En África estaban viviendo algunos pueblos formas distintas de sexualidad. En China las Mosú estaban teniendo prácticas sexuales con varios hombres y porque su organización es matriarcal, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica, algunos pueblos originales tenían prácticas eróticas. Sin ir más lejos, en la Sierra Tarahumara, ¿verdad? El erotismo, el delicioso, como dicen ahora los muchachos, ¿verdad? Que fui a hacer el delicioso. Cuando tienen festividades, los rarámuris, de manera natural tienen relaciones sexuales, coitos, prácticas eróticas en las festividades en público, ¿no? A mucha gente esto le escandaliza, pero eso debería de ser la norma, lo natural, ¿verdad? En el erotismo. Entonces, no todo lo que fue la moralidad occidental derivada de la represión del reinado de la reina Victoria, del victorianismo, afectó a todo el mundo, ¿no? Afectó sobre todo a las clases pudientes y a las clases aspiracionistas, a los que deseaban ser como la gente rica, la gente de la nobleza y todas esas cosas. Los pueblos, la gente más humilde, seguía viviendo sus tradiciones hasta que llegaban los inquisidores, los religiosos, y les imponían las nuevas normas culturales en sexualidad, ¿no? Y de placer, y decían que se valía y que no se valía, ¿verdad? Por ejemplo, hasta hace unos años, mis papás, mis tíos y algunos de mis pacientes me contaban que la única postura erótica que se les permitía era la postura del misionero. La mujer acostada, el hombre encima, ¿verdad? Porque esa postura, según la tradición occidental represora, era la que garantizaba la procreación, el tener hijos, y además garantizaba el sometimiento de la mujer. Así que si una mujer si el hombre se ponía de espaldas y la mujer encima de él, eso el hombre se estaba sometiendo, estaba perdiendo su hombría. Fíjate, qué fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. La creencia tan dura, tan dominante, ¿no? Al final viene también dentro de un sistema en donde vivía, en este caso, el victorianismo, la reina Victoria, ¿no? O sea, Sí. tiene también un impulso ideológico, ¿no? Y eventualmente ahora sí que lo hemos platicado o me lo has compartido en clase, pero sí también creo eso, de cómo también la sexualidad, hablando de este término amplio, no solamente el tener relaciones sexuales, ahorita estamos enfocándonos a eso de cómo ha sido al final del día hasta las interrelaciones sexuales han sido marcadas también por un sistema ideológico. Así es. Y entonces este sistema ideológico se reproduce a través de lo que un gran autor que casi no se usa ya ahora, Luis Althusser, hablaba de los aparatos ideológicos y represivos del Estado, siendo el aparato ideológico por excelencia la familia. ¿Ah? La familia es la encargada de perpetuar los valores, los comportamientos de una cultura. Y a la familia la va a respaldar otras instituciones, ¿verdad? Como la escuela, la Secretaría de Educación Pública aquí en México y las escuelas privadas y públicas. Las iglesias, ahora ya no solamente hay una, hay varias iglesias. Los medios de comunicación que van a decidir y van a definir qué tipo de erotismo y cuál va a ser la relación que tú tengas con tu cuerpo y contigo mismo. Mucha gente piensa que su cuerpo no es de él o de ella, ¿verdad? Yo un trabajo que hago muy frecuentemente les pregunto, ¿de quién es tu cuerpo? ¿No? Es decir, ¿quién tiene poder sobre él? O dicho más profundamente, ¿a quién dejas que tenga poder sobre tu cuerpo? ¿Verdad? Cuando tú obedeces, cuando tu cuerpo te pide tener relaciones sexuales y tu pareja no quiere, y tú sí quieres, si obedeces a tu pareja, tu cuerpo deja de pertenecerte a ti y le pertenece a tu pareja.
Esto no es malo, ¿eh? No estoy diciendo que tenga que ser, que así tenga que ser, sino es la reflexión de a quién le pertenece, desde dónde tomas la decisión, las decisiones sobre tu cuerpo, ¿verdad? En sociedades patriarcales, machistas, generalmente a los hombres en general sí nos pertenece nuestro cuerpo, hacemos con él todo lo que queremos, cosas placenteras y cosas negativas, ¿verdad? Pero el cuerpo de las mujeres le pertenece primero a la mamá y al papá y después a la pareja, ¿no? Esto afortunadamente ya ha estado cambiando porque las mujeres han despertado y han dicho, oye, no, mi cuerpo también me pertenece a mí y yo decido con quién compartirlo, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos un movimiento muy importante que es el consentimiento, ¿verdad? Antes el hombre podría apropiarse de cualquier, los hombres podíamos apropiarnos de muchos cuerpos, más si eran nuestras hijas o nuestras esposas, ¿verdad? Pues ahora no, ni aunque estés casado, tienes que tener consentimiento para tener contactos eróticos con quien los tengas, ¿no? Es un elemento de la salud sexual que la persona sea consciente, responsable y de su consentimiento para realizar la práctica que quiere tener. Sí, y ahora sí que para continuar un poquito con ese tema, se me hace muy necesario pues platicarlo porque hay este tipo de acuerdos tácitos, ¿no? Ya sea que por lo que dice una religión, por lo que dice la moral establecida hablemos de la sociedad latinoamericana, el hombre y la mujer en este ámbito de compartir su sexualidad, está llevado o se cree que está llevado a hacer y cumplir con ciertas expectativas, en este caso una mujer de su pareja hombre o la pareja que decida tener enfrente, y un hombre también de la pareja de su pareja mujer o la pareja que tenga en ese momento, ¿no? Del tipo de pareja que tenga en ese momento. Si hay esas expectativas, de repente pareciera que son ya dadas, tácitas, por justamente estas creencias pues, pues mencioné las morales, pues sí, al final las religiosas, y también las que hay en estas creencias de pareja, ¿no? De tienes que quererlo, tienes que estar ahí para satisfacerlo, tienes que darle este tipo de amor a una mujer, este tipo de amor a un hombre. O sea, hay muchos entendidos que hacen que pareciera que, como dices, que no sean ellos y ellas las que tengan en sus manos su sexualidad y su manera de expresarlo, sino que sean estas creencias y estas ideas establecidas de alguna u otra manera, ¿no? Claro, y aquí tenemos que entender que hay una incorporación, sí es importante la incorporación de comportamientos, valores, creencias, pues el ser humano nace sin nada. O sea, cuando tú naciste, cuando yo nací o cualquier humano nace, nacimos nada más con un sentido de placer y displacer. Es todo lo que traíamos, ¿verdad? Nos dolía algo, nos alteraba algo, llorábamos. Desaparecía la alteración, nos relajamos y nos dormíamos. Así nacimos y entonces tenemos que ir incorporando cosas nuevas. Entre las cosas que incorporamos es un concepto de nosotros mismos, la famosa identidad, ¿verdad? Y dentro de ese concepto de identidad, la identidad erótico-sexual o sexual-erótica, ¿verdad? Pero también formas de reaccionar, valores y creencias. En realidad no es problema. El problema, yo digo, tener valores conservadores, tener una concepción romántica del amor, ¿verdad? Pues no es problema si te encuentras a alguien que tiene tu misma concepción. Pues qué padre, ¿verdad? O sea, yo creo en la fidelidad, tú crees en la fidelidad, nos atraemos, nos gustamos y construimos desde la fidelidad. Genial. Pero ¿qué tal si tú, por tus procesos de revisión, de análisis, de estimulación, por toda tu interacción social, no, la fidelidad no te calza y nunca te ha calzado? La sociedad te va a decir, no, es que te tienes que poner fiel, pero esa no es tu naturaleza, ni es tu producción, ni tu creación, no es tu unicidad. ¿Te acuerdas que hablaba al principio de la unicidad, de la importancia de ser uno mismo? Entonces, al final vas a tener un choque muy fuerte si estás en un entorno muy conservador, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, no tiene nada de malo, y porque te va a querer cambiar ese entorno conservador, ¿no?
Del mismo modo ocurre si alguien nace en un entorno progresista y es conservador, ¿no? O sea, yo recuerdo uno de mis amigos que sus papás eran súper liberales, ¿verdad? Súper open man, relación abierta, siempre hablaban de sexualidad, encantaba el nudismo, ¿no? Y uno de sus hijos era totalmente conservador, ¿verdad? Sí. A él no le gustaba la desnudez, no le gustaba la infidelidad, mucho menos la relación abierta, o sea, le apenaba hablar de sexualidad. Y la familia tuvo que aprender a respetar también esa forma de valores, ¿no? El concepto de respeto, tan hermoso, ¿verdad? Volver a spectare, ver, volver a ver, es volverte a ver a ti y a quien tienes enfrente y decir, está bien que tú seas tú y que yo sea yo, ¿verdad? Y que en lo que nos podamos encontrar, genial. Y en lo que no podemos encontrarnos, pues respetarnos, decir, ah, chido, bien por ti, genial, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Tú busca tu tribu, tu clan para que compartas estas experiencias y yo busco mi tribu, mi clan para compartir mis experiencias y vivamos en paz. Sí, yéndome al tema de la terapia, Pedro, tú en consulta, ¿cuáles son los temas más recurrentes cuando llegan a ti, específicamente en este aspecto de sexólogo? ¿Cuáles son los temas hoy en día que la gente busca, hombres, mujeres, parejas? En temas de sexología, actualmente, como no soy médico, me lleva al malos el tema de lo que se conoce como disritmia erótico-sexual de pareja. Es decir, parejas que no se ajustan eróticamente, es decir, o que uno quiere más que el otro, ¿verdad? Entonces llegan y se quejan de ella que es muy ganosa, o de él que es muy adicto al sexo, me decía la señora, o términos que no son nada científicos, pero como hablan mis pacientes, ¿verdad? Es que me decía una paciente, es que es un sátiro, es un perverso, siempre quiere estar cogiendo, ¿verdad? Y yo no, yo soy más tranquila. O un paciente refiriéndose a su pareja, ¿verdad? Pues es que ella es muy ninfómana, ¿no? O el caso contrario, ¿no? Es que es muy fría, o sea, es normal, es muy asexual. Entonces es un tema con bastante frecuencia. Yo atiendo parejas y entonces con bastante frecuencia me llegan con este asunto de la disritmia erótico-sexual de pareja, donde uno desea más que el otro. Y este tema que te llega en buen volumen o más, Pedro, ¿tú cómo lo has podido explicar? Son parejas que siempre fueron así y eventualmente lo hacen ver hasta después en la relación, cambia un poco esa frecuencia y esa energía. ¿Cómo es tú cómo has visto este fenómeno? Para explicarlo, yo lo entiendo de este modo. En realidad, empieza el proceso de enamoramiento, que es un proceso muy hermoso, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en el proceso de enamoramiento, viene todo el proceso de seducción, de conquista mutua, y le digo yo, pues nos convertimos en buenos vendedores y buenas vendedoras, ¿verdad? Yo muestro lo mejor de mí, tú muestras lo mejor de ti, si se te sale algo malito, lo acomodas y lo maquillas, si se me sale algo malito, lo acomodo y lo maquillo, ¿verdad? Y entonces en el enamoramiento la pasión se eleva, la dopamina está al 1000, estamos estupidizados por el exceso de dopamina, no vemos muchas cosas y entonces construimos un castillo en el aire, ¿verdad? Les digo yo 3 o 4 procesos, ¿verdad? Que se dan mentales en el enamoramiento. La idealización, wow, lo máximo decimos de nuestra pareja, la ilusión, la creencia que todo es posible, la justificación ante los asuntos, es medio violento, pero es porque su mamá, es porque no sé qué, porque está estresado en el trabajo. Ante los defectos los justificamos o definitivamente los minimizamos y hasta los desaparecemos. Y entonces, claro, en esta embriaguez de dopamina y de neurotransmisores y todo ese asunto, pues el erotismo está exacerbado.
Tenemos prácticas eróticas hasta 3 veces al día, dependiendo de la edad, por supuesto, ¿verdad? Queremos pasarnos en la cama, nos desesperamos por estar junto a nuestra pareja erótica y todo ese tema. Eso es natural. La naturaleza sí lo diseñó para garantizar la procreación de la especie y la unión de la comunidad. El sexo, el erotismo, una de las grandes funciones que tiene es la cohesión social, ¿verdad? Eso está ya muy visto, por ejemplo, en estudios con primates, en las culturas humanas y demás. Entonces, no es solamente reproductivo, el sexo tiene una función evolutiva que es la cohesión del grupo, la supervivencia del grupo. Si yo tengo prácticas eróticas contigo, tú me llegas a querer y yo te llego a querer y esto hace que yo te defienda ante cualquier depredador o tú me defiendas ante cualquier depredador. De ahí que uno de los ejércitos más poderosos fue el ejército espartano, que estaba compuesto de hombres que eran amantes, ¿verdad? Y que eran amantes uno del otro, y entonces en el momento de la guerra, pues no, el amante no permite que maten al amante, ¿verdad? Era uno se habla de que era uno de los ejércitos más bravos de la antigüedad, porque está esta experiencia de la pasión, esta cohesión, ¿verdad? Entonces el erotismo, ¿verdad? Cohesiona. En los grupos, por ejemplo, los bonobos es muy observable esto, en los chimpancés también, que son nuestros primos más cercanos, hablando evolutivamente, ¿verdad? Entonces esta embriaguez del enamoramiento tan maravilloso, pues nos lleva a fantasear, a crear, reinventar y todo ese asunto. Pero el enamoramiento no se puede sostener mucho tiempo, se sostiene un promedio de 3 años cuando nos va bien. Y entonces nosotros regresamos a un estado habitual, ¿verdad? Donde ya soy el que soy siempre, con mis defectos y virtudes, con amor y desamor. Felina, ya bien, Lupita, le decía yo. Sí. Y entonces volvemos a nuestro nivel habitual y claro que ya no tengo tanto deseo erótico, ya no tengo tanta dopamina, tanta hormona. Tengo que resolver las cosas de la vida, el trabajo, el dinero. A veces para este momento ya hay hijos, ya hay muchos compromisos, pero sobre todo ya te conozco, ya no eres novedad, ¿verdad? Y además también ya no puedo sostener la mentira de todo lo que me había tragado en el enamoramiento, ¿eh? Ya no puedo justificar tus drogadicciones, tus agresiones, tus estos, y ya no me contengo tanto en expresar mi oscuridad, dicen ahora los psicólogos, mi sombra, ya no puedo ocultarla y ya es muy evidente. Y eso hace que si no tienes trabajo terapéutico de revisión personal, porque la revisión personal no solamente se hace en la terapia, también hay algunos movimientos espirituales donde se hace revisión interna, profunda. Ah, Si no haces revisiones profundas, terminas proyectando toda tu miseria en tu pareja y se da algo que es la lucha por el poder. Y entonces, ¿qué ocurre en la lucha por el poder? Pues después de una gran ilusión, una gran mentira que me conté, pues sobreviene una gran desilusión, mucha frustración, mucha tristeza, mucho enojo. Y como no estamos acostumbrados a mirar hacia nosotros, ¿verdad? No me doy cuenta que mucho de eso yo lo creé en la interacción con el otro. Y digo, no, es que tú, ¿verdad? Es que tú hiciste, tú deshiciste y yo por eso reacciono. ¿Verdad? Dice la atrevida, tú me hiciste creer que no valía y mis lágrimas. O sea, entonces, así siempre es tú eres el que me haces. Es que me haces enojar, es que no me tratas bien, pero nunca digo yo, es que yo no estoy satisfaciendo lo que me toca satisfacer, no estoy comprometido con lo que me toca comprometerme, ¿verdad? Ni siquiera lo veo. Entonces, esto hace que efectivamente los procesos de placer, de erotismo, de pasión, ¿verdad? Desaparezcan. E inclusive el erotismo se vuelva un arma para expresar la tristeza, el dolor, el enojo. Y entonces muchos de los elementos de las llamadas disfunciones erótico-sexuales tienen que ver con esas emociones en la interrelación de pareja, sobre todo cuando la disfunción erótico-sexual es de origen secundario, es decir, psicológica la mayoría de las veces,
casi la mayoría de las disfunciones y trastornos de la respuesta sexual humana y del erotismo humano son psicológicos, son emocionales, ¿verdad? Corresponden a estoy enojado, estoy triste, estoy estresado, no quiero controlarte, etcétera, etcétera, y entonces te controlo a través del erotismo, que es un gran placer humano, una gran adicción para el ser humano, ¿verdad? Un gran gusto. Y entonces mucho del origen de las llamadas disfunciones o trastornos eróticos sexuales tiene mucho que ver en la interrelación de pareja. Es muy frecuente que las personas tengan la disfunción solo con su pareja y no con una pareja casual, ¿verdad? Con un contacto casual. ¿Verdad? Y viene a la consulta y me dice el señor, la señora, es que sí alcancé el orgasmo con el chavo que me saqué del cucurrucucú, allá en Guadalajara hay un antro, ¿verdad? Que sí tuve orgasmo, pero con mi marido no puedo y sí lo amo. Sí, ¿qué me pasa? ¿Verdad? Y pues empezamos a hacer el trabajo terapéutico, a hacer el rastreamiento de dónde empieza, qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos, qué valores, la historia de vida y todo lo que hay de por medio, ¿verdad? Y luego la interrelación, por supuesto que es importantísima la interrelación. Y ahí empezamos a ver que las corresponsabilidades, o sea, las responsabilidades que tiene cada miembro de la pareja, no se están cumpliendo, no hay compromiso, se han soltado y se ha generado mucho reclamo, ¿verdad? Mucho resentimiento y mucho rencor hacia el otro. Y en este aspecto de esta disritmia, ¿tú cómo has visto los casos que te han llegado, Pedro? ¿Hay manera de sí poder, digamos que solventar ese momento? Porque así como nos lo desarrollas y nos lo platicas, pareciera que sí, exacto. En el enamoramiento entramos con esta, voy a ponerlo así, con esta máscara, con estas flexibilidades también en relación a lo que es el otro, la otra. Entonces, pareciera que llega un punto en donde al encontrar nuestros verdaderos yos, a nuestros yos auténticos, con nuestras, que idealmente mostrando unas necesidades que tal vez están también disparejas, hay manera de poder solventar esta situación que toca, y específicamente ahorita hablando del tema de los encuentros sexuales o las relaciones sexuales. ¿Hay manera de que esto se pueda ajustar cuando... Sí la hay, ¿Sí? sí la hay, pero no siempre. Tenemos que hacer el trabajo, yo hago un trabajo de análisis caracteriológico, ¿verdad? A veces no se los comparto a los pacientes, yo tengo estudios de caracteriología y entonces puedo observar los patrones de interrelación neurótica, ¿verdad? Y a veces hay lo que efectivamente legalmente se conocía o como una motivación del divorcio, la famosa incompatibilidad de caracteres. Eso existe. Efectivamente, dos personas se enamoraron y no eran compatibles. No eran compatibles existencialmente hablando. Es decir, desapareciendo el enamoramiento, aparecen todas las diferencias. Y son diferencias irreconciliables, ¿verdad? Y en la terapia de pareja ayudamos a que la pareja se dé cuenta de eso, que sus diferencias son irreconciliables y que por mucho que ellos quieran y deseen, ¿verdad? Por mucho, pues no, hay cosas que no vas a cambiar, no vas a poder cambiar por muchas ganas que le eches, ¿verdad? No es un echaleganismo el que saca a una pareja adelante, ¿no? Tiene que haber ciertas similitudes y ganas, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que algunas parejas deciden hacer sacrificios, ¿verdad? Sacrificios en el sentido de hacer esfuerzos en función de trascender en la relación y disminuir, aprender a disminuir sus sensaciones de desagrado y de malestar ante ciertos comportamientos de sus parejas, ¿no? Entonces ese es el otro nivel donde trabajamos. Les digo yo a las parejas, por lo primero que tenemos que trabajar es la autogestión emocional. Generalmente las parejas llegan con muchas emociones reprimidas, reclamos, todo, y no saben gestionar su comunicación emocionalmente y eso da problemas, ¿verdad?
Luego tenemos que trabajar si los valores son movibles. ¿Verdad? Hay valores que no son movibles, o sea, Los famosos no negociables. exacto, los no negociables dicen ahora, ¿verdad? O sea, no, pues yo por mucho que alguien me diga, oye Pedro, es que tú tienes que aprender a ser fiel y monógamo, y yo les diré, mira, hablé con sacerdotes, psiquiatras, psicólogos, fui a psicoterapia, tomé talleres de fidelidad, hice algunos ejercicios en torno a adicción sexual para terminarme dando cuenta que es un elemento inherente a mí mismo y que además me da felicidad y me da bienestar, ¿verdad? Y entonces yo tengo que aprender a reconocerme en esa diferencia, ¿verdad? Como tiene que aprender a reconocerse en esa diferencia. Ahora, por ejemplo, yo, cuando yo era más joven y empezaba mi vida erótico, sexual y de pareja, yo era un bicho rarísimo, ¿verdad? Porque yo, imagínate, decir, soy un hombre bisexual, me gustan hombres y mujeres, ¿verdad? Y además soy poliamoroso y deseo una relación abierta, ¿no? Pues ¿quién me iba a querer, verdad? Y era muy, muy mal visto. Ahora en ciertos grupos sociales, el mal visto es el fiel y el monógamo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien es fiel y monógamo, en estos grupos lo miran así con cara de bicho raro, con cara de asco, con cara de ¿qué pedo contigo? Qué bronca, ¿verdad? Lo que ha avanzado la sociedad. Todavía, y entonces estamos conviviendo diferentes tipos de personas y aprender a respetarnos va a ser muy importante, ¿no? A no querer intentar cuando tú le impones un valor a alguien que no lo tiene y que no lo ha incorporado y se lo quieres imponer, sufre. ¿Verdad? Cuando a mí me decían, es que tienes que, yo recuerdo mucho un terapeuta que tuve y me dijo, es que tú tienes un problema con la fidelidad, tienes que trabajar ahí la relación con tu mamá y con tu papá. Y ahí me tienes bien obediente a mí, chavito de veintitantos años, 27, casi 30, ni tan chavito, ¿verdad? Ahora que lo digo en voz alta. Ahí voy a tomar terapia, a buscar la relación. ¿Dónde está el daño emocional que me hizo ser un hombre infiel, un hombre promiscuo, ¿verdad? Y ahí me aventé clavados bien profundos, hice respiración holotrópica enfocada ahí, hice ayahuasca, un montón de cosas, ¿verdad? Para darme cuenta que soy, ¿verdad? Y que no había nada que hacer. Y una vez que acepté esto, dije, pues yo creo que mucha gente fiel y monógama vive igual. Ese es y no puede hacer nada al respecto. Y necesita reconocerse. Necesitas reconocerte quién eres auténticamente, tocayo. Quién tú eres. Y defender lo que eres ante quien sea. ¿Verdad? Sí, vamos, este mensaje también me hace reflexionar sobre también cuántos hombres, como dices, y cuántas mujeres en este esquema tradicional del cual venimos, vamos, no es de que hayan pasado 500 años, está en la esquina este esquema en el cual nuestros papás también se conocieron, hicieron una familia, nos procrearon o fueron el canal para traernos a este mundo, o sea, y son el tipo de valores que venimos de ahí y ahorita una o dos generaciones después se está viniendo todo este movimiento tremendo y fuerte, ¿no? O sea, a lo que voy es cuántas hombres y mujeres con esas necesidades tal vez de no necesariamente tener una vocación de padre, familia, de fidelidad, sino una vocación tal vez de soltería, de explorar sexualmente con varias parejas, pues no pudieron expresarla o al día de hoy no la pueden expresar porque están continuando tomando ese camino, ¿no? Sí, porque internalizaron los valores y entonces les digo yo, imagínate, ¿no? Tenemos lo voy a simplificar, porque mis amigos neurólogos me van a dar una de cachetadas cuando me oigan a esta simplificación que voy a hacer del cerebro humano, pero es una manera más fácil de entender lo que nos pasa internamente. No, y bueno, por lo pronto nosotros lo vamos a agradecer. Entonces hay una disculpa para mis amigos neurólogos que de verdad se van a enojar, ¿verdad? Pero para el resto de la población que puedan entender, nosotros tenemos evolutivamente un cerebro que
evolucionamos desde una partícula primigenia, ¿verdad? Una célula primigenia, una especie de amiba que fue evolucionando y que ha pasado por los diferentes niveles, ¿verdad? Ameba, tiene nombres muy raros. Pero me voy a saltar toda esta parte para decir, tenemos un cerebro reptílico, ¿verdad? Esencialmente, ¿cuáles son las emociones de reptil o los comportamientos de un reptil? Un reptil, ¿qué hace en su vida? ¿Verdad? Nace, crece, se alimenta, respira, mantiene su temperatura corporal, ¿verdad? Y se reproduce. En el día a día, ¿verdad? Entonces y sus emociones que tiene es tranquilidad, o sea, tú ves un reptil, ¿verdad? Y lo ves tranquilamente echado en el sol. Duerme, ¿verdad? Hay periodo de reproducción y su reproducción es meramente, su función erótica sexual es meramente reproductiva, es decir, se reúnen en ciertas épocas para tener contactos eróticos sexuales y son solamente reproductivos, ¿verdad? Y tienen dos emociones que tienen que ver con la supervivencia, miedo y enojo. ¿Verdad? El miedo, cuando el reptil tiene miedo, puede saltar en comportamientos. Los seres vivos saltamos en tres comportamientos. La huida, escapar del depredador. La paralización, hacerme muerto, que a algunas especies les funciona muy bien, ¿verdad? O sea, el depredador no los ve porque el depredador persigue algo vivo y que se mueve. Y la defensa agresiva. Esas son las emociones, esa es la experiencia de un reptil. No, una parte de nosotros evolutivamente, esencialmente reptílica, se encarga de la supervivencia, de la respiración, de la alimentación, de mantener la temperatura, el latido cardíaco. Eso es lo que, simplificando, hace el cerebro reptílico, ¿verdad? Es mucho más complejo, pero para eso está Eduardo Calixto y otros neurólogos por ahí muy buenos que lo explican. Antonio Damasio, etcétera, ¿no? Que son excelentes explicando todos estos procesos. Luego tenemos otra formación que es el cerebro límbico, el cerebro mamífero. Los mamíferos evolucionan para crear grupo y entonces hay que crear emociones que fomenten, decíamos hace rato, ¿verdad? La comunidad, ¿verdad? Y esas emociones son el amor y la alegría. Entonces al enojo, la tristeza y la tranquilidad que vimos en el reptil, le vamos a agregar tres más: el amor, la alegría y la tristeza. Que la tristeza tiene que ver con estimular el amor del otro. Cuando tú estás triste y te acercas a tu entorno, ¿verdad? Tu entorno te protege, generas amor, el sentimiento de amor y de protección. Amor tiene que ver con el cuidado, el care que dicen, ¿verdad? El care, el cuidado, el cariño, de ahí viene, cariño, ¿verdad? Y la alegría tiene que ver con el entusiasmo, con la conexión. Entonces tenemos este cerebro límbico que se emociona con estas otras tres emociones, ¿verdad? Y entonces, pues les digo yo, tenemos un reptil. El reptil, por ejemplo, en términos eróticos sexuales, lo que quiere es reproducirse, poner su semen o su óvulo para que nazca otro bichito, ¿verdad? Y luego tenemos un cerebro límbico que no solamente quiero ese, que ya quiere jugar, que ya quiere interactuar, que quiere ser esto. Y pues los intereses del mamífero y del reptil pueden ser diferentes, ¿verdad? Mientras que el mamífero quiere divertirse, el reptil quiere reproducirse. ¿Sí, sí queda claro? Sí, sí, sí. Es una simplificación para que quede más claro lo que nos pasa internamente en la lucha de los impulsos. Todo eso son impulsos, impulsos neurológicos que se generan en representaciones complejas, en gestalts, decimos nosotros, otros dicen en engramas, en narrativas, etc. Y luego tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Uno derecho y uno izquierdo. Y luego dicen por ahí mis amigos que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho y que es lógico, racional, que ve secuencias lógicas, continuidades y es muy lineal, racional. Y luego tenemos el hemisferio derecho que controla el lado izquierdo y que es global, ve totalidades y todo esto, y que están unidos por un cuerpo calloso que es el que hace la interconexión. Y casualmente ese cuerpo calloso también está muy unido
tanto al cerebro reptílico, que es la médula espinal, el cerebelo y toda esta parte, y al sistema límbico. Ahí en el cuerpo calloso y en esa zona es donde ocurre toda la magia cerebral, toda la esencia de la magia cerebral. ¿Va? Y luego tenemos más tarde la evolución de de dos lóbulos prefrontales, que dicen los que saben, o lo que yo les he entendido, que es la parte de la voluntad y la razón y la conciencia, el cerebro humano. Entonces yo les digo, anda, entonces así, si lo simbolizo, lo alegorizo, tenemos un reptil, tenemos un chango o un mamífero, tenemos un artista, tenemos un científico y tenemos un criticón o un juez, ¿verdad? Entonces imagínate cuando los impulsos por la percepción de las necesidades variadas que nos impone la cultura estimulan esas distintas áreas del cerebro, pues nos queremos volver locos, ¿verdad? Porque el reptil lo que quiere es reproducirse y descargar la tensión erótica sexual. El chango quiere divertirse, el científico quiere que sea lógico y racional, el artista quiere que sea armónico y el juez quiere que sea correcto y bueno. Todo eso en un hombre y en una mujer. Así es. Y se lo simplifiqué, ¿eh? O sea, porque cuando lo explica Eduardo Calixto o cualquiera de los sexólogos, de los neurólogos ahora importantes, Antonio Damasio o demás, digo yo, ay, jole, qué fuerte, o sea, Entonces, entender la sexualidad desde ahí, desde cómo estamos estructurados y la interacción social, cultural del momento histórico, de los valores, las creencias. Guau, ¿verdad? Entonces, y llevarlo eso a la terapia sexual, ¿verdad? O sea, decir, está todo este cerebro de él y de él, o de él y de ella, o de ella y de él, o de él y de ello, o de él, ¿verdad? O sea, se pone más complejo el asunto, ¿no? Es muy divertido, ¿verdad? Pero muy complejo e interesante. Muy interesante porque es una explicación neurológica, si me permites decirlo, de cómo es esta complejidad también de encontrar pareja, de encontrar a esa persona con la cual pues se pueda encontrar todas estas, ahora sí que todas estas confabulaciones, todos estos sistemas que viven dentro hablemos Ya te estás imaginando, ¿verdad? O sea, ya se están imaginando los que nos están escuchando. Imagínate, me encuentro mi reptil con tu reptil. Hay atracción, hay esa atracción física, así que dicen mis amigos, estoy bien enculado, ¿verdad? Es el reptil, ¿verdad? Pero la parte artística dice, ay, no, pero está muy feo, está muy fea, o sea, le huele la boca, ¿verdad? O sea, y entonces empieza todo el baile, ¿no? Toda la interacción que es bastante compleja, ¿no? Generalmente luego, pues, partiendo de la atracción, generalmente lo que le da más fuerza a la interrelación es esta parte límbica y reptiliana, ¿verdad? En la interacción. Es lo más fuerte. Por eso es que no funciona mucho el debes, el tienes que. Por eso cuando alguien está enamorado de alguien, por ejemplo, decía Eduardo Calixto, si le entendí bien, y lo he visto también yo, cuando le decimos a alguien enamorado, no te conviene, déjalo, se clava más. ¿Va? Su parte acá frontal, racional, voluntaria y crítica no le funciona. Ya, sí. Y bueno, continuando y terminando también con algo que contabas en un caso de una paciente, bueno, no sé si sea real o hipotético, en este tema de las infidelidades. La infidelidad sexual, bueno, lo defino así porque es es la infidelidad que está establecida socialmente como la que rompe parejas. Fíjate, tocayo, que mencionas algo muy importante. El concepto de fidelidad e infidelidad es variable. O sea, hay quien considera la infidelidad en el plano erótico sexual solamente. Es decir, que te hayas besuqueado y hayas hecho el delicioso con otra persona, eso ya es infidelidad. Pero, por ejemplo, hay personas que consideran que es infidelidad el solo hecho de mirar a alguien más, o sea, ¿verdad? O sea, en esta onda del modelo posesivo capitalista de eres mío y entonces tú tienes que, en mi concepto de fidelidad, me perteneces y por lo tanto yo te poseo y como te poseo tú no tienes derecho
Es más, hasta la infidelidad mental, ¿verdad? Decía una paciente ya mayor, me decía, Pedro, es que se peca de obra, ¿cómo era? Obra, omisión y pensamiento. O sea, por hacer, por no hacer y por pensar. O sea, yo, wow, ¿no? Sí, y se ha hablado también ahora en estos tiempos postmodernos de las microinfidelidades con las redes sociales, ¿no? El que te mandes mensajes con cierto tono, el que des like, el que comentes. O sea, también se está estableciendo como ya está esa granularidad, la infidelidad, ¿no? Claro, y entonces lo que tendremos que empezar a trabajar, pienso yo, y facilito a mis pacientes, es un concepto muy hermoso ¿verdad? Que se llama compersión. ¿Cómo? Compersión. 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 Compersión es lo contrario a los celos y a la posesión. Es la alegría de disfrutar la existencia plena de con quien convivo. En general somos muy compersivos, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿va? En general, y no siempre, porque a veces también los queremos tener bien controlados, bien agarrados, ¿verdad? Y que no hagan cosas que consideremos nosotras malas, aunque ellos las disfruten, ¿no? Y aunque no les haga ningún mal, ¿no? Una pregunta muy frecuente que me hacen a mí mis pacientes es, Pedro, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Le digo, bueno, no hay listas, ¿verdad? Aunque quisiéramos, porque a veces sería más fácil decir, y durante muchos años la humanidad se hizo listas, ¿verdad? Pero ya vimos que no funcionan las listas, porque lo que se dice bueno para unos resulta ser que no es bueno para todos, y lo que se dice malo para algunos tampoco es malo para todos, ¿no? Entonces las listas no nos han funcionado. Entonces les digo yo, pues sí tenemos que reflexionar, tenemos que hacer un ejercicio honesto de internalización y decir, lo primero que tenemos como dato para saber si algo está bien es nuestra propia sensibilidad. ¿Cómo me siento yo con esto que está pasando, con esto que estoy viviendo? Me da tranquilidad, alegría, amor, calidez, ternura, todos estos sentimientos positivos. Puede ser que esto sea bueno para mi existencia, ¿va? Y esto, ¿cómo afecta mi entorno importante? Mis relaciones importantes. ¿Va? ¿Cómo afecta mi economía y cómo afecta a mi pareja, a mis hijos y a mis amigos y a la gente que más amo? Si los afecta de manera negativa, seguramente tendré que hacer algo que es un ajuste creativo. O sea, decir, ¿cómo acomodo esto para que esta experiencia que para mí es valiosa no desajuste mi gestal social, todo ese tema? Y es ahí donde está lo complejo, ¿verdad? Porque las religiones te van a decir, tienes que hacer esto, pero tú haces esto y de todos modos te quedas fregado, te quedas con una sensación negativa, ¿verdad? Y alguien más del entorno sale. Entonces tenemos que hacer ajustes creativos, tenemos que reflexionar en todo. Entonces yo le digo, si te sientes bien, si hay un sentimiento de bienestar, si además ese sentimiento de bienestar opera también en los demás, tu economía no se ve afectada. La economía es muy importante. Mucha gente piensa, ay, no, el dinero no importa. Bueno, si no lo quieres ver en términos de dinero está bien, pero sí necesitas comer, vestirte, tener refugio, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, que me decían, pues los rarámuri no manejan dinero, pero sí manejan una economía, o sea, manejan el trueque, el intercambio, la ayuda mutua, y eso garantiza su permanencia física en el planeta y su salud y bienestar, ¿verdad? O sea, no es que no tenga nada de economía, sino su economía no está fundamentada en el dinero ni en los valores que tenemos los occidentales, ¿verdad? Tener más y el carrazo y esas cosas, ¿no? Ellos tienen otra concepción del mundo, pero sí tienen una economía, y la economía, es decir, la parte física, que yo insisto mucho, la biológica es importante, ¿no? Entonces, a la hora de reflexionar, tendríamos que reflexionar más en eso. ¿Qué me genera a mí? Tendré que ver cómo están mis impulsos internos entre mi criticón, mi cura interior, ¿verdad? Acá del lóbulo prefrontal, ¿verdad? Que es
que ve que sea correcto, bueno y adecuado, y mi impulso reptílico que quiere coger, que quiere disfrutar, o mi impulso mamífero que quiere disfrutar, ¿verdad? O mi impulso artístico que quiere que sea bonito, mi impulso científico que quiere que sea lógico y racional. Tendré que primero yo ponerme de acuerdo conmigo mismo, ¿verdad? Y afirmarme, para luego poder interactuar con el otro y expresarle y poder hacer las negociaciones. Palabra clave en la terapia de pareja siempre es negociar. ¿Cómo vamos a negociar? Y esa negociación tienen que ser acuerdos mutuos, no imposiciones. Con mucha frecuencia llegan las parejas y me dicen, es que hicimos acuerdos. Y yo, cuéntenme, ¿cómo hicieron el acuerdo? Pues yo le dije a él que tenía que llegar a las 8 de la noche. Le dije, entonces le impusiste la hora. O sea, no hubo una plática de por qué sí llegar a las 8 de la noche y por qué no, cuáles eran las dificultades, pros y contras y todo ese asunto. Y entonces tú le estás imponiendo una norma de que él llegue a las 8 de la noche, aunque corre el riesgo de perder el trabajo porque el jefe le pide, ¿no? Sí, y eso, por ejemplo, puede sonar a una imposición. Sin embargo, también está la otra parte que acepta ese acuerdo, esa / imposición, Claro. ¿no? Que también puede ser / idea social establecida, ¿no? Claro. Entonces, por la falta de reflexión, por este proceso, porque estamos evitando este proceso de internalización, de entrar en contacto conmigo mismo y decir, a ver, espérame. Tranquila, sí entiendo que tú quieres compañía a partir de las 8 de la noche y te consideras adecuado a esto, ¿no? Eso lo entiendo y yo, como te amo y como quiero convivir contigo, estoy dispuesto a la mayoría de las veces y cuando sea posible a compartir porque te quiero, ¿verdad? O sea, sin embargo, no siempre esto será posible o a lo mejor nunca es posible porque tú quieres que llegue a las 8:30 porque en tu idea fantástica de mi trabajo a casa se hacen 15 minutos. Pero pues bueno, yo vivo en Guadalajara y sí, si no hay tráfico, pues, a lo mejor sí haces los 15 minutos, pero un accidente, lo que sea. Y entonces la negociación para que las parejas logren cierto nivel de plenitud también tiene que admitir un nivel de flexibilidad. Y sale o me viene a la mente este concepto que ya es cliché dentro de todo este tema de parejas, que es la comunicación. Pero con lo que hemos platicado, me viene también a la mente que primeramente también tiene que haber una comunicación interna, personal, honesta, directa, cruda, de lo que la persona quiere. Y sí, y que además esa revisión personal es emocional. ¿Te acuerdas que yo les decía al principio, se acuerdan, y te comentaba a ti, tocayo, la gestión emocional? Si no sé gestionarme emocionalmente, ¿cómo puedo interactuar con los demás? Necesito aprender a gestionar mis emociones. Y la única forma de aprender a gestionar mis emociones, pues es internalizando, echándome un clavado en mí. ¿Verdad? Revisando, si les sirve esta metáfora de los distintos impulsos del reptil, pues revisando ahí, ¿verdad? También lo podemos revisar como polaridades, como lo hacemos en Gestalt, como personajes, como lo hacen en Jung, ¿verdad? Con los arquetipos y que si el arquetipo del padre y de la madre y de la sombra y del dios y del diablo, que son figuras que ayudan y que tenemos representadas en nuestro cerebro, ¿no? Pero necesitamos hacer ese proceso, como quiera, ¿no? Si se quieren ir a cognitivo-conductual y ver las secuencias programadoras y las imágenes y las narrativas o cualquier forma que les permita que prefieran internalizar. Ok. Muy bien, pues Pedro, pues ya estamos llegando a la recta final. Pues hay algo más de lo que quisieras comentar que, bueno, sé que una hora es corto para el mundo que es todo este tema de la sexología, pero no sé si quieras aprovechar esta oportunidad de comentar algo más que quisieras platicar o decir. Pues yo podría platicar toda la noche, además estoy bien a gusto, ¿verdad? Pero no, vamos a dejarlo aquí. Más bien invitar a tus seguidores y colaboradores, la gente que nos haga favor de vernos y escucharnos, pues que nos comenten, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo viven estas metáforas que les ofrecí? Si les sirven, no les sirven.
y que entremos a la plática y a la comunicación, ¿verdad? Respetuosa, eso sí, ¿verdad? O sea, es decir, bueno, pues yo soy diferente, tú eres diferente, no tienes que ser como yo, ni tengo que ser como tú, podemos empezar a coexistir, ¿no? Ojalá los israelitas y los palestinos lo entendieran, ¿verdad? O sea, decir, oye, pues, ¿y qué pasa? Pues, si tu casa está a mi lado, ¿no? Pues nada más tú rezas el Corán y yo rezo la Torá, ¿verdad? Y ya, o sea, está bien, o sea, y apoyémonos en otras cosas, ¿no? O sea, pero no, ahí este rollo de querer imponer ideologías y decir que las cosas tienen que ser porque yo digo, ¿verdad? Pues está difícil. Pues yo digo, pues yo les comparto esto, que son mis reflexiones, mis estudios, lo hago con mucho gusto. A quien les sirva, pues qué bueno, agárrenlo y aprovechenlo. Y a quien no les sirva, pues por ahí cestos de basura, tírenlo, ¿verdad? O sea, yo no tengo problema. No, pues, te agradezco mucho porque sí, justo como lo mencionas, Pedro, invita mucho a esta reflexión y así como lo cierras, también me quedo con esa idea de ahorita también en este tema de la sexología, de la sexualidad, también ya no solamente es una o dos o tres ideas, ya se ha abierto a muchas más posibilidades de cómo relacionarse, de cómo relacionarse en pareja, los distintos formatos que ahora hay y con toda esta apertura también en cuanto a identidades y orientaciones y preferencias, pues bueno, cabe esta invitación y reflexión de aceptar lo que el otro también está decidiendo ser y hacer con su vida en este ámbito también sexual, ¿no? Y que no me tengo que quedar ahí si no me satisface, si no es mi sentido de vida. Pero tampoco tengo por qué exigirle al otro que haga lo que yo quiero. Seamos libres y respetuosos. Pedro, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, a tu público, encantadísimo. Cuando haya oportunidad de vernos otra vez, estaría genial. Y bueno, pues ahí luego veré qué comentan, ¿verdad? Y recibiré lo que tenga que recibir. Yo sé que me decía un amigo que hace podcast, dice, pues es que cuando te expones, también te expones a la gente que no está de acuerdo contigo y a algunos tienen mucha enjundia, ¿verdad? Hasta les dice, son haters, ¿no? Y yo, qué fuerte, qué palabra tan fuerte, odiador, ¿verdad? Odiador. O sea, y bueno, también bienvenidos a sus comentarios y reflexionaré en torno a lo que comenten. Muchas gracias. No, de nueva cuenta la puerta abierta cuando haya otra oportunidad. Sé que hay muchos temas, sin embargo, estos que inicialmente pues tocamos me parece bueno para que la gente te conozca, te ubique y bueno, también solventar lo que creo que también afuera hay en este momento mucha necesidad, ¿no? Y seguramente históricamente ha habido mucha necesidad de querer saber y querer aprender y conocer más este campo de la sexualidad, ¿no? Y ahorita pues por supuesto... Muchas gracias, Pedro. Sumas y contribuyes de gran manera. Pues ojalá y les ayude. Muchas gracias y buena noche. Pues esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Antes de cerrar el episodio, quisiera también preguntarte, Pedro, ¿cómo la gente puede contactarte? No sé si tengas redes sociales o de alguna manera quisieras que... Fíjate que tengo un Facebook, ¿verdad? Que no uso, o sea, yo redes sociales las uso mucho para ver a mis amigos y ver cómo andan, pero no tengo una red social, entonces pueden mandarme un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? A mi celular, este es el 33 10 43 38 47. No tomo llamadas telefónicas, la verdad, así que ni se molesten en marcarme, no les voy a contestar. Veo los mensajes. Si hay posibilidades de atender su necesidad, con todo gusto lo hago. Si no, les digo, no, algo que tengo que compartir, tengo TDA, entonces a veces reviso mi celular y creo que contesto los mensajes y no los contesto. Entonces, por favor, si alguien lo dejo en visto, por favor no se me ofenda, insístame y yo me disculparé, le contestaré de vuelta disculpándome y diciéndole, perdóname, tuve una distracción o lo vi y lo olvidé. Entonces, pero ahí está, es la forma de contactarme, ¿verdad? Perfecto, muy bien, pues ahí lo tienen. Ahora sí, esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de Pedro Ábalos, psicoterapeuta gestal y sexólogo, también la van a encontrar en la descripción de donde veas o escuches esto.
Si te gustó lo que escuchaste, lo que viste, puedes darle clic a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, gracias y hasta pronto.